Hola, hola, apreciados amigos, qué alegría saludarlos. Una nueva semana, una nueva oportunidad para seguir conociendo más y conociendo mejor a nuestro Dios. Qué bueno poder compartir este momento, este espacio junto contigo. Creo que ya se está haciendo una bonita costumbre, sábado por la tarde, hacer una transmisión y aquí dejar lo que será el comentario de la lección de la escuela sabática de esta nueva semana. Que por cierto, hoy estaremos estudiando la lección número 3 y que lleva por título Vida y Muerte. Durante esta semana vamos a estudiar tres temas importantes. El primero de ellos tiene que ver hasta dónde llega el cumplimiento de la misión en nuestra vida. El segundo tema que vamos a explorar es qué es realmente la muerte. Un tema que aparentemente como iglesia lo entendemos, pero que no siempre el concepto de la muerte y de la resurrección es el mismo para todos. Así que hoy también vamos a explicar un poco acerca de eso y finalmente la importancia de la unidad de la iglesia para la predicación del Evangelio. Son tres temas importantes. Quédate conmigo desde ahora hasta el final porque estoy seguro que hay muchas cosas que vamos a ver en el pasaje bíblico o en los textos que vamos a estudiar que realmente van a sorprenderte. Así que desde ya, gracias por estar conmigo, por ser parte de esta comunidad de más de 131,000 personas que cada semana estudian la palabra de Dios. Un fuerte abrazo para todos ustedes que son parte de la comunidad, para todos ustedes que comparten este video en los diferentes grupos de WhatsApp, en las diferentes redes sociales. Gracias por apoyar de esa manera este ministerio que realizo a través del canal de YouTube. Y si tú por primera vez estás aquí, alguien te mandó el enlace o de pronto te topaste con este video de casualidad, bueno, te invito a que también puedas unirte a esta comunidad. Es muy sencillo, solamente suscríbete en el canal, dale clic y de esa manera todas las veces que subamos un video, que son todas las semanas, te llegará una notificación para que puedas verlo en directo como ahora o ser uno de los primeros en verlo cuando el video esté estrenado. Así que gracias una vez más. ¿Y dónde estás? Como siempre, para empezar, vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte más, pero que no sea simplemente un conocimiento teórico, sino que sea la oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecernos como individuos, pero sobre todo como iglesia en este tiempo final. Quédate con cada uno de mis amigos, de mis hermanos al otro lado de esta pantalla, en diferentes países, atravesando diferentes situaciones, pero confiando de que tenemos un mismo Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces al día domingo de la lección. El día domingo lleva por título Cristo será magnificado. Te invito a que puedas ir a tu Biblia y busques Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, solo para recordar, Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo estaba en la cárcel prácticamente esperando una resolución. Esa resolución podría haber sido una condenación o esa resolución podría haber sido una liberación. ¿A qué liberación se refiere Pablo? ¿Será que Pablo está pensando en que va a salir libre de la cárcel? Ese es el concepto de liberación que Pablo tiene. Pero Pablo menciona dos elementos que le da la certeza de su liberación. Y esos dos elementos, primero es la oración de la iglesia. Y el segundo elemento es la fortaleza, la provisión del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hermanos, algo que podemos estar olvidando es orar por los demás. Orar por alguien que está pasando una tribulación en su vida.
en su familia, a nivel laboral, económico, de salud. Pablo se sostenía en la cárcel. Pablo tenía gozo en el corazón dentro de la cárcel. Y Pablo tenía esperanza y expectativa en lo que vendría, porque había una iglesia que oraba por él. Yo no sé si estamos realmente valorando la importancia de la oración intercesora. Si realmente estamos valorando el orar por los demás. Porque cuando oramos por otros, no solamente los que oramos nos sentimos fortalecidos, animados, felices, sino que la persona por la cual se ora, además de sentirse amada, apreciada, valorada, sabe que la oración de un justo tiene poder. Y la oración de una iglesia claramente tiene poder. Pero qué triste es cuando hemos hecho de la vida cristiana una vida individual. Yo con mis problemas, tú resuelves los tuyos. Cuando nos acordamos, oramos. Pero para Pablo, Pablo no concibe la vida cristiana como una vida aislada. Su fortaleza dentro de sus dificultades, además del Espíritu Santo, es la oración de la iglesia. Y esta oración de la iglesia y el poder del Espíritu Santo a Pablo lo lleva a creer que puede ser liberado. Y aquí te das cuenta que el énfasis del texto bíblico que hemos leído no está en la liberación. El énfasis del texto bíblico, y que por ende se convierte en lo más importante para Pablo, es que sea vivo él o sea muerto, Cristo sea magnificado. Eso es lo que a Pablo realmente le interesa. Pablo no está tan preocupado por si queda vivo o queda muerto. A Pablo le interesa que si él queda vivo o él muere o lo mandan a ejecutar, Cristo tiene que ser magnificado con su vida. Y aquí te das cuenta claramente de lo que significaba la obra misionera para Pablo. Pablo no escatimaba en comodidades. Pablo no iba solamente donde él quería, no predicaba cuando se sentía contento y cuando estaba desanimado dejaba a un lado las cosas de Dios. Pablo no veía la vida cristiana por cómo las cosas iban sucediendo en él. Pablo veía la vida cristiana de acuerdo al llamado que él había recibido. Y cuando uno acepta el llamado de Cristo, sea en vida o sea en muerte, lo que más importa no es cómo tú terminas la vida. Lo que más importa es que en tu vida Cristo pueda ser visto como un Dios de salvación. ¿Será que las oraciones que tú haces a Dios giran en torno a glorificar a Dios? ¿Giran en torno a magnificar su nombre? ¿O simplemente estás orando para que la situación cambie? Es diferente. Y tiene una profundidad y una cosmovisión diferente. ¿Oramos simplemente para que los problemas pasen de la vida? ¿Para que no haya más dolor? ¿Para que no haya sufrimiento? ¿Para que dejemos de ser perseguidos por haber aceptado a Cristo en el corazón? ¿O estamos orando para que en medio de todas las crisis el nombre de Cristo sea glorificado? Esa es la diferencia en Pablo y en nosotros. A Pablo le interesaba más que Dios sea magnificado. Y hay un segundo punto que podemos analizar, porque es interesante que Pablo, cuando habla de su liberación, que en términos teológicos puede significar la salvación, Pablo lo dice como que si más adelante la salvación llegaría. Pero en otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo tú lees en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, a un Pablo que dice que por la fe somos salvos.
Y lo dice en un tiempo pasado, lo dice en un tiempo presente. Pero vas a leer Romanos 13:11, donde Pablo dice que muy pronto la salvación está más cerca que nunca. Y lo pone en un término futuro, en un tiempo futuro. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿La salvación es pasado? ¿La salvación es presente? ¿O la salvación es futuro? ¿Qué es la salvación? Y aquí te das cuenta que para Pablo la salvación no es ni pasado, ni presente, ni futuro. La salvación es todo el tiempo. Empieza en el pasado, se mantiene en el presente, pero apuntamos al futuro. Por eso te das cuenta que para Pablo la salvación es una experiencia diaria, una experiencia constante, que no solamente ocurre el día que aceptaste a Cristo, el día que te bautizaste, no es únicamente pensar en que Cristo un día vendrá y vas a estar con Él, no. La salvación se cuida, la salvación se valora, pero sobre todo la salvación se refleja en una vida consagrada. Y finalmente, para cerrar el día domingo de la lección, el éxito para Pablo en la misión no es, queridos amigos, únicamente resultados visibles. Pablo mide el éxito por la fidelidad a Dios. Pablo mide el éxito no solo cuando hay libertad, no solamente es ser fiel a Dios cuando hay libertad, no solamente ser fiel a Dios cuando hay vida, no, es ser fiel a Dios cuando hay cárcel, es ser fiel a Dios cuando hay enfermedad, cuando hay diagnóstico reservado, cuando hay situaciones que nos ponen al límite, cuando hay muerte, aún allí hay que ser fiel a Dios, porque lo más importante es que Cristo sea magnificado. Amén. Vamos al día lunes de la lección. El título es Morir es ganancia. Hoy no estoy bien con la voz, me disculparán, pero no quiero pasar por alto este espacio con ustedes. Espero que la voz me acompañe hasta el final del video. Segunda de Corintios capítulo 10 y voy a leer el versículo 13 en adelante. La Biblia dice lo siguiente. Aunque andemos en la carne, interesante expresión, no militamos según la carne. Ok, vamos a explicar eso más adelante, ¿está bien? Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, el contexto es claro. Pablo está hablando sobre la batalla, no cualquier batalla. Pablo está hablando de la batalla contra el mal, el gran conflicto. En el contexto del gran conflicto, Pablo deja en claro que hay dos maneras de experimentar la batalla. Con armas mundanales o armas carnales o con armas espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Vamos a responder eso para entender. Cuando leemos los primeros versículos, versículo número 1 y versículo número 2, te das cuenta de que Pablo está siendo acusado. ¿De qué puede estar siendo acusado Pablo? Bueno, Pablo está siendo acusado de que vive con deseos carnales. Pablo no anda con el fruto del Espíritu. Pablo anda con los deseos carnales. Pablo anda sin el Espíritu Santo. Vamos a resumirlo de esa manera. Esa era la acusación contra Pablo. Y Pablo dice, aunque andemos en la carne, dice Pablo, en el sentido de ¿qué? De vivir en el mundo carnal, de vivir con la naturaleza pecaminosa. Aunque vivamos en este mundo, aunque vivamos en el gran conflicto entre el bien y el mal, eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué más dice entonces? Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas con las que peleamos en esta batalla
no son armas carnales, son armas poderosas en Dios. Y si son poderosas en Dios, son armas ¿qué? Espirituales. Entonces, lo que Pablo está diciendo, queridos amigos, es, aunque estemos en el mundo, nuestra naturaleza espiritual, nuestra vida cristiana debe dominar las pasiones carnales. Aunque vivamos en un mundo de pecado, aunque experimentemos diariamente el gran conflicto, no significa que caigamos derrotados en el gran conflicto. Por una simple razón. Porque si el mundo quiere pelear en esta batalla contra ti y hacerlo con armas carnales, con armas mundanales, con críticas, con deseos pecaminosos, tú, a pesar de vivir en este mundo, no vas a responder como ellos, porque tú no eres igual a ellos. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y por lo tanto tus armas no son humanas, no son mundanales, no son carnales, tus armas son espirituales. Y cuando entiendes que tus armas son espirituales, y cuando usas las armas espirituales, no experimentarás derrota en esta batalla del gran conflicto. Eso es lo que Pablo dice. Pablo tenía la certeza de que hay herramientas espirituales que pueden ayudarte a ti, ayudarme a mí, a no responder al mundo como el mundo te ataca, a no hacer al mundo lo que el mundo hace contigo. Pero esas armas espirituales no son cosas que es difícil de descubrir. Tú sabes cuáles son esas armas espirituales. Y Pablo habla de ello en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios. Bueno, entre tantas cosas que debemos tomar en cuenta, yo voy a resaltar dos. La primera es la Biblia. Y amigos, queridos, yo te he dicho esto muchas veces y cada vez que pueda voy a repetírtelo. Pero la palabra de Dios no es un libro de información. La palabra de Dios es un libro de transformación. La palabra de Dios es el arma más poderosa que podemos tener. Porque la palabra de Dios, según Pablo y según la experiencia que tenemos en la vida cristiana, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios tiene el poder de derribar cualquier argumento. Tiene el poder de derribar cualquier concepto humano errado, malintencionado, que el mundo quiere hacerlo válido, que el mundo quiere mostrar de que no es malo. Pero cuando tú colocas tu vida en la palabra de Dios y dejas que la palabra de Dios, a través de la intercesión, de la comunión con el Espíritu Santo, que ilumina tu mente, que te enseña, que te guía, que te muestra lo que es correcto, no hay cómo perder. Palabra de Dios y la presencia de Dios Espíritu Santo es sinónimo de victoria. En ese contexto, Pablo dice en Filipenses 1:21, ve conmigo por favor, Filipenses 1:21, y él dice así, porque para mí, ¿qué dice Pablo? El vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y uno humanamente puede decir, ¿cómo morir puede ser ganancia? Si cuando mueres prácticamente se acaba la vida. Cuando mueres no tienes más lugar en la tierra, no tienes más oportunidad de crecer. ¿Cómo puede ser ganancia? Y aquí te sorprende.
por las palabras de Pablo. ¿Cómo empieza Pablo el versículo 21? Que es resultado de todo lo que estamos estudiando. O sea, tú ya estás entendiendo qué pensaba Pablo de Dios, qué pensaba Pablo de la vida, qué pensaba Pablo de la misión. Por eso Pablo dice, porque para mí, es decir, en mi percepción, en mi concepto, en mi sistema de creencias, en mi sistema de valores, el vivir es Cristo. En mis sistemas de valores, basados en la palabra, guiados por el Espíritu Santo, la razón de mi vida es Jesús. Eso es lo que Pablo dice. La razón de vivir, el propósito de mi vida es Cristo. ¿Sabes? Y esto puede sonar tan duro, hermanos. Porque uno puede decir, no, mi sueño es ser profesional en esta línea de carrera. Mi sueño es alcanzar este puesto en el trabajo. Mi sueño es poder tener una casa para mi familia, tener un auto, comprar un terreno, que no está mal. No piensen que es algo malo. Pero no puede ser lo más importante. No puede eso definir lo que es el éxito en la vida cristiana. A Pablo no le interesaba nada, sino únicamente vivir para Cristo. Cuando tu sistema de valores, esa expresión, porque para mí, eso es sistema de valores, sistema de creencias. Cuando tu sistema de valores se fundamenta en la Biblia, se fundamenta en la presencia diaria del Espíritu Santo, lo más importante para ti será hacer feliz a Dios. Darle alegría con tu vida. Por eso, si el vivir es Cristo, en ese sistema de valores que tenemos que tener o que debemos tener, en esa misma creencia, morir también es ganancia. ¿Y por qué? Porque tu vida pasa a un segundo plano, pasa a un segundo lugar. Es ganancia porque la muerte de un justo puede continuar predicando el Evangelio a personas que cuando estuvo en vida no pudo llegar. Por eso es ganancia. Porque la muerte pasa a un segundo plano, porque lo más importante es cumplir la misión, vivo o muerto, en vida o en muerte. Aquí te das cuenta que la muerte es ganancia, porque si morimos en Cristo, hermanos queridos, no perdemos nada. Al contrario, ganamos. ¿Qué ganamos? Que otras personas escuchen de Cristo. Que otras personas conozcan de Jesús. Yo sé que humanamente la muerte trae miedo. La muerte te quita el sueño. Pensar en que un día vamos a morir y podemos dejar hijos, esposa, esposo, familia. Humanamente nos roba la tranquilidad. Pero hermanos, si nuestro sistema de creencias es el sistema de creencias de Pablo, vivir es Cristo y morir es ganar. Vamos al día martes de la lección. El título es Tener confianza. Ahora, vamos a ir a Filipenses 1, 23 y 24. Hay dos temas importantes aquí, pero que me gustaría poder dejar muy en claro, porque hay uno de los dos temas que ha tenido mucha confusión hoy en la iglesia cristiana. Y voy a leer, dice la Biblia, Filipenses 1, 23 y 24, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Interesante.
deseo de partir y estar con Cristo. Y luego él dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces Pablo ahora ya no está pensando en qué es bueno o qué es malo, lo que te dije en la lección número 1. Pablo está pensando en qué es bueno y qué es mejor. Entonces para Pablo es mejor, muchísimo mejor según sus palabras, partir y estar con Cristo. Ahora, ¿qué significa partir y estar con Cristo? Porque es una expresión que muchos han utilizado para querer fundamentar la doctrina del alma inmortal. Una doctrina que en la Biblia no tiene lugar absoluto. La idea de que cuando morimos nos vamos al cielo, nos vamos al purgatorio o quedamos aquí de alguna manera rondando por el mundo o simplemente nos transformamos y nos convertimos en alguna otra cosa, no es una idea bíblica, es una idea diabólica. Cuando una persona muere, va al sepulcro y espera que Cristo venga para resucitarlo. Pero si esto fuera así, como creemos que la Biblia dice, ¿por qué Pablo expresa su deseo de morir para partir y estar con Cristo? ¿Acaso aquí Pablo no está hablando de que él cree que puede morir y en ese momento ir al cielo con Cristo? Bueno, déjame darte dos respuestas. La primera es que Pablo en el texto no especifica tiempos. O sea, Pablo no está diciendo, si yo muero ahora, yo hoy mismo estoy con Cristo. Eso no dice la Biblia. Pablo no dice eso. Pablo simplemente está expresando su deseo de partir e ir con Cristo. Bueno, si no hay tiempo, definamos el tiempo. Porque la expresión estar con Cristo es una expresión paulina. Una expresión que Pablo la usó en otras cartas. Y yo quiero ir contigo acá a Primera de Tesalonicense, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 17. Vamos a ver en Primera a los tesalonicenses 4:17 esta expresión, estar con Cristo, que hemos visto en Filipenses 1, 23 y 24. ¿Qué dice entonces? Primera a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Bueno, aquí está la expresión de Pablo, estar con Cristo. Aquí Pablo dice estar con el Señor. Por lo tanto, claro que vamos a estar con el Señor. Pero según Primera a los Tesalonicenses 4, ¿después de qué evento vamos a estar con el Señor? Y la respuesta es después de la resurrección. No hay manera de complicarse con lo que la Biblia deja en claro. No existe vida instantánea después de que aquí morimos. No vamos al cielo, no vamos al purgatorio, ni a ningún lado. No hay posibilidad de comunicarnos con gente que está muerta. Es una idea diabólica. Pablo dice, vamos a estar con Cristo, sí, pero primero experimentamos ¿qué? La resurrección. ¿Qué sentido tendría que Cristo venga a resucitar a los muertos cuando todos los muertos están en el cielo? En la idea equivocada de mucha gente. Bueno, entonces, ¿está claro lo que Pablo quiere decir en Filipenses 1:23? Estar con Cristo, deseo de partir y estar con Cristo. ¿Está claro? Yo creo que sí. No hay confusión. Simplemente Pablo dice, vamos a estar con Cristo, pero primero es la
resurrección. Lo que nosotros como iglesia adventista creemos firmemente. ¿Ok? Bueno, si alguien no sabía esto, miren nuevamente esta parte del video, estúdielo, subraya, anote, porque son fundamentos de nuestras creencias. Muy bien, ahora bien, hay un segundo tema aquí, que ya es un tema más aplicativo, más misionero, siguiendo la línea, y es lo que Pablo dice. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, Pablo comienza ahora a evaluar qué es mejor. ¿Lo mejor para él o lo mejor para los demás? Sabes que no es fácil. A veces nosotros queremos siempre buscar primero lo mejor para nosotros. Pero Pablo piensa y dice, quizá no siempre lo mejor para nosotros sea lo primero, deba ser lo primero. Quizá lo mejor y lo más importante ahora son los demás. Y es interesante la expresión de Pablo, porque aquí te das cuenta que la vida cristiana que tú estás experimentando en pocos años o en muchos años que llevas dentro de la iglesia, te das cuenta que tu vida cristiana tiene un propósito cuando ves que hay personas en tu iglesia que aún necesitan crecer espiritualmente. Nunca evalúes, nunca juzgues a todos por el mismo nivel de espiritualidad. No puedes querer que alguien que se bautizó hace unas semanas sea como alguien que ya tiene la experiencia espiritual y es madura en la fe por 30 años. Por favor, es un camino, es un proceso, es un día a día. Pero si tú ya eres un cristiano experimentado, maduro espiritualmente, te das cuenta que eres maduro espiritualmente no cuando te quedas en la comodidad, no cuando dices, no, yo ya hice mi parte, ahora que los jóvenes trabajen. No, yo ya no quiero seguir porque ya nadie me hace caso, simplemente todos quieren hacer lo que quieran. Tú te das cuenta que eres maduro espiritual, a pesar de los diagnósticos que tú veas en la iglesia, cuando en tu corazón, movido por el Espíritu Santo, hay un deseo de ver que otros crezcan espiritualmente. Y si en tu iglesia, en tu comunidad, hay gente que tú ves que aún necesita crecer espiritualmente, entonces hay propósito de vida para ti. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice, mejor sería morir porque voy a resucitar y estar con Cristo. Pero quizá no conviene eso ahora, porque más importante es quedarme con ustedes, filipenses. Es lo que Pablo les dice. Es lindo como Pablo mira la vida cristiana. Es maravilloso. Porque Pablo cree que es más importante el crecimiento de otros que su propia comodidad. Yo te pregunto, ¿qué es más importante para ti hoy en tu vida cristiana? ¿El crecimiento de los demás? ¿O que nadie te moleste más en la vida cristiana? Ahí hay que pensar, ahí hay que reflexionar. Muy bien, vamos al día miércoles de la lección. El título es Permanezcan unidos. Ya hemos visto en el día domingo y lunes el tema del carácter misionero, lo que significaba para Pablo la misión. En el día martes hemos visto lo que significa la muerte para Pablo y lo hemos explicado con algunos textos bíblicos adicionales. Ahora vamos a entrar al tema de la unidad. ¿Cuán importante es la unidad? Bueno, para Pablo lo era, porque Pablo estaba en la cárcel, pero se sentía gozoso porque tenía la oración de los filipenses. Ahora, vamos a leer Filipenses 1, versículo 27. La Biblia dice así, Filipenses 1, 27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Voy a centrarme en el día miércoles en la primera parte. Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí hay una expresión griega que se traduce como comportarse como es digno, que es politomai, politomai. Esta expresión politomai es interesante porque poli viene de ciudad. De hecho, Pablo lo que está diciendo es compórtense como ciudadanos. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque recuerdas que los filipenses era una ciudad fuera de Roma, pero que tenía privilegios de ciudad romana. ¿Recuerdas que hemos visto eso en la lección anterior? Filipenses era una ciudad importante de Macedonia y tenía el nivel de ciudad romana. En ese contexto, Pablo les dice, miren, así como ustedes, que no son romanos, tienen que comportarse como dignos romanos, porque tienen a su favor la ley, tienen a su favor el respaldo del Imperio Romano, cuánto aún más deben comportarse dignamente, no porque sean romanos, sino porque son hijos de Dios. Por eso Pablo usa la expresión compórtense, vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Y aquí, sin lugar a dudas, podemos darnos cuenta que para vivir como ciudadanos del reino de Dios, primero tenemos que reconocer que la vida cristiana no es individual. La vida cristiana se vive en comunidad, es colectiva. Por eso hablamos de la coinonía, la comunión unos con otros. Tú te das cuenta que el crecimiento exponencial de la iglesia del siglo I, además del Espíritu Santo, fue porque ellos convivían, vivían juntos. Me gusta la expresión de Hechos 2, unánimes y juntos. No solamente juntos físicamente, unánimes también. ¿En qué? En pensamiento. Unánimes en creencias. Porque tú puedes estar cada sábado en tu iglesia, 100 personas, 1000 personas, 5000 personas, 20 personas, juntas, pero no unánimes. Juntas físicamente, pero cada uno pensando lo que quiere. Hasta pensando en su propio bien antes que en el bien de la iglesia. Yo te pregunto, ¿una iglesia así podría avanzar en la misión? Sería muy complicado. Es una cuestión muy difícil. ¿Y por qué esto es importante mencionar, queridos hermanos? Porque para Pablo es importante entender que no puede haber unidad si cada creyente quiere vivir de acuerdo a su propio estilo, a su propio criterio, quiere seguir su propia verdad. Cuando eso pasa en la iglesia no crece. La iglesia se pierde. La iglesia cae espiritualmente. Cuando convivimos en una iglesia donde hay rivalidad, en una iglesia donde hay odio, rencillas, y no quiero decir que exista iglesia perfecta, pero a veces queremos revivir cada semana el pecado, queremos revivir cada semana la enemistad, queremos revivir cada semana el odio o los celos o la envidia ante el prójimo. Y cuando tú revives eso, lo que estás haciendo es querer que el pecado continúe en tu iglesia. Y claramente, quien es feliz es Satanás. Y tristemente te conviertes en un instrumento de Satanás. Ahora, ¿qué de bueno va a hacer Satanás para ti? ¿Qué de bueno puede hacer Satanás para tu iglesia? Nada. Lo único que el diablo quiere es destruir la iglesia.
destruir la unidad de la iglesia, la unidad de las familias que componen la iglesia. Por eso el llamado es, por favor, vivamos, comportémonos como es digno del Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es hablar de la salvación que ya podemos recibir, que ya hemos recibido, y que vivimos y experimentamos la vida cristiana diferente al resto. Que no peleamos con el mundo como el mundo quiere pelear con nosotros, porque nuestras armas son espirituales. Eso es ser digno. Es que la gente nos mire y realmente vea que en nosotros hay un crecimiento, que en nosotros hay un proceso de madurez real que lo estamos experimentando y que es visible en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestros afectos, en nuestras intenciones. Por eso Pablo dice, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es el gran problema en la iglesia? Si yo tuviera que preguntarte ahora a ti que estás aquí conectado en el chat, ¿qué problemas tú encuentras en tu iglesia o en la iglesia en general que impide el avance de la predicación del Evangelio? Por ejemplo, porque Elena de White menciona algunas cosas, algunas semillas que se han sembrado y que hoy están creciendo y que tristemente está destruyendo a muchas iglesias. Por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 222 y 223, ella dice que a medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella. Es increíble. Hay dos cosas que apartan al Espíritu Santo de la iglesia. Uno es el orgullo. El orgullo es tan peligroso porque el orgullo no solamente destruye relaciones, no solamente destruye familias, destruye vidas, destruye iglesias. Porque el orgullo te hace creer que no necesitas de nada, que no necesitas de nadie. Entonces el Espíritu Santo te mira, te observa, toca tu corazón, te dice, y tú no, yo no tengo necesidad de nada. El problema del laodicense. No tengo necesidad de nada, dijo el laodicense en Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué? Entonces el Espíritu Santo dice, entonces no puedo hacer nada. No es que Él se aparte porque quiera, sino porque el ser humano impide que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. ¿Cuál es el problema del orgullo? ¿Cuál es el problema de la ambición mundanal? Pablo, la Biblia, el Espíritu de Profecía dice, se ha introducido ¿qué? Emulación, contienda. ¿Y qué hace aquello? Distrae a la iglesia y la debilita. Ahí el problema. Ahí el problema. Por eso será muy importante, queridos hermanos, que realmente haya un cambio en nuestra iglesia en este año. Te digo a ti como miembro de iglesia, yo como miembro de iglesia, probablemente no todos cambiemos en la iglesia, no todos realmente querramos un crecimiento espiritual. Puede que no, pero que si tu iglesia son 100 y tú ves en tu iglesia 10 miembros activos, comprometidos, pues que ellos sean 20 y que tú seas uno de esos 20. Que sean 30 y tú seas uno de esos 30. Es un tema ya personal decidir, porque de lo contrario no estaremos andando como es digno del Evangelio. Por eso cuán importante es aprender de la mansedumbre, de la empatía, de la humildad que podemos ver reflejado en Cristo Jesús. Vamos al día jueves de la lección. El título es Unidos sin temor. Y vamos a leer nuevamente versículo número 27 al 30.
Y la Biblia dice lo siguiente: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Ese es el deseo supremo de Pablo: unidad. Unidad en la iglesia, pero con un propósito: poder predicar el Evangelio. Ahora, nunca será fácil la predicación del Evangelio. Nunca será fácil que tu iglesia sea una iglesia misionera. Si fuera fácil, todas las iglesias bautizarían. Todos los días, todas las semanas. Pero ¿por qué tristemente hay iglesias que no bautizan por años, por meses? Porque puede haber en el corazón de un miembro de esa iglesia el deseo que ocurra. Pero esto es una batalla, esto es un gran conflicto. Y así como en tu corazón lloras al ver una iglesia que se está enfriando espiritualmente, lloras y te pones triste al ver que tu iglesia está perdiendo su identidad, o lloras o estás triste porque ves que los jóvenes se están retirando de la iglesia, o ya no hay visitación, o ya no hay buen ánimo, hoy solamente hay peleas. Cuando te causa dolor aquello, es porque hay un elemento maligno que quiere que eso ocurra, quiere que eso suceda. Y ese elemento maligno, que es Satanás, definitivamente, él también combate. Pero él no combate para que estemos unidos, él combate para que estemos desunidos. Él combate para que las ideas sean diferentes uno de otro. Ese es el deseo de Satanás, desunir al pueblo de Dios. Te adelanto algo, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Él no va a desunir a la iglesia, pero sí puede desunir a algunos miembros de la iglesia. Y qué lástima sería que entre esos miembros que caigamos zarandeados seas tú y sea yo. Eso no podemos permitir. No, porque estamos buscando una relación con Dios diariamente por su palabra. No debemos permitir eso. Pero lo cierto es que hay un desafío de combatir unánimes. Y aquí la palabra griega para combatir unánimes es sinatleo. Y esta palabra sinatleo es muy conocida entre nosotros porque de ahí viene la palabra atleta. Ahora, cuando pensamos en un atleta, ¿en qué pensamos? Primero pensamos en una persona que se esfuerza, en una persona que tiene hábitos, en una persona que se cuida, en una persona que se ejercita. ¿Para qué? Para competir individual o grupalmente representando a un país. A mí me encanta ver eso cuando son las Olimpiadas. No sé mucho del deporte, desconozco, pero cuando veo que alguien representa al Perú, yo no sé su nombre, no sé de dónde viene, no sé cuál es su historia, pero quisiera que él pueda ganar porque representa a mi país. Esa es la mentalidad que debe tener un atleta. Representa a un país. Voy a hacer lo mejor para que el país, sea Perú, sea Chile, sea Argentina, sea Estados Unidos, México, Guatemala, quede bien visto. Bueno, eso es en el deporte. En la vida cristiana también hay que ejercitarnos espiritualmente. También hay que tener hábitos espiritualmente. También hay que participar en la batalla espiritual en conjunto. ¿Por qué? Porque representamos no una iglesia local, no un campo misionero, representamos a Cristo Jesús en la tierra. Tú no puedes llegar a la conclusión de decir, yo ya estoy bien espiritualmente, ya si se pierde fulano, que se pierda pues. No. Porque la vida cristiana es comunidad.
Y porque tanto tú como ese fulano que se va a perder porque tal vez quiere perderse, pero no hay intención en ti de poder ayudarle, ese fulano también es embajador de Cristo. O debería ser embajador de Cristo. Pero todo aquel que fue rescatado de las tinieblas a la luz admirable es un embajador de Cristo Jesús. Y como embajadores de Cristo Jesús, tenemos que vivir como es digno del Evangelio. Y eso se hace en comunión, combatiendo juntos, no peleando uno con otro, peleando no todos nosotros contra lo que en el mundo le está haciendo daño a la iglesia. Unir nuestras fuerzas a las de Cristo en esta batalla final. Eso es lo que el texto dice. Yo quiero terminar con el versículo 28 al 30. Porque el texto dice, sin dejaros intimidar por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros es de salvación. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padecimiento. Es parte de la vida cristiana. Por eso, amigos, hay 3 elementos en la vida cristiana que deben estar juntos. Primero es nuestro mensaje. El mensaje de Apocalipsis 14 debe estar junto a la misión, que es la predicación del Evangelio en todo lugar, en todo el mundo. Hoy podemos estar tranquilos viendo esta transmisión, pero muchos otros están arriesgando su vida para que la semilla del Evangelio pueda ser puesta en un mundo donde el cristianismo no es conocido. ¿Cómo llegar con el Evangelio a gente que ni siquiera tiene un amigo cristiano? A veces pensamos que la obra ya está concluida cuando, hermanos, hay mucha cosa por hacer. Y Pablo lo entendía, por eso Pablo veía que no había forma de quedarse con los brazos cruzados, ni siquiera él en la cárcel. Entonces, mensaje, la misión, estas dos, sin el tercer elemento que ahora te voy a decir, no funcionaría. Y ese tercer elemento es justamente la unidad. Es la unidad. Es tener un mismo pensamiento aún en nuestras diferencias. En nuestras diferencias complementarnos, en nuestras diferencias ayudarnos. Pero la misión es la misma, el mensaje es el mismo. Por ende, tenemos que mantener una visión cristocéntrica, bíblica. Luchar no uno con otro, luchar todos juntos en esta batalla y juntos mantenernos firmes. Por eso Pablo dice, o es vivir o es morir. Pero sea en vida o sea en muerte, lo que realmente importa es que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Yo quisiera que podamos terminar el estudio de esta semana realmente diciéndole al Señor, Señor, quiero que lo que más importe en mi vida no sea la solución a mis problemas, no sea que las cosas se hagan como yo quiero, sino que tu nombre sea glorificado en mi vida. ¿Te gustaría decirle eso a Dios el día de hoy? Que tu nombre sea glorificado en mi vida. Si ese es el deseo de tu corazón, escríbelo ahí en el chat, escríbelo en los comentarios, pero que sea un deseo sincero y que esta semana realmente digas, Señor, hoy domingo, hoy lunes, hoy miércoles, hoy viernes, que tu nombre sea glorificado en mi vida. Amén. Pues que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarme hasta el final. Hoy estuve un poco lento, realmente, pero Dios permita que pueda recuperarme ya para la próxima semana de mi salud. Pero siempre va a ser para mí una alegría inmensa traerte la palabra de Dios. Es para mí un gozo compartirte y sobre todo que puedas hoy tener una palabra de esperanza en tu vida.
Ya sabes que puedes compartirlo con otras personas, invita a otros a que se sumen a esta comunidad y si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Conmigo será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Chao, chao.